El instrumento se llama Garantías de Crédito a la Exportación y yo trabajo para la Agencia Alemana de Créditos a la Exportación. Entonces es una agencia alemana, somos mandatados por el gobierno alemán directamente a ejecutar esas garantías y esos instrumentos. Si una empresa peruana quisiera comprar una máquina desde Alemania, nosotros podemos apoyar en la financiación de esa máquina. Como ejemplo, tenemos un muy buen cliente peruano que quisiera tener 3 máquinas para hacer desde botellas plásticas, pellets y de ahí láminas de plástico. Y eso al final es un proceso de reciclaje y hasta que un proceso circular. Entonces apoyamos a darle un préstamo a la empresa peruana para comprar esas máquinas y como es respaldado por el gobierno alemán, los intereses que tenía que pagar la empresa peruana son más competitivas, más bajas que lo que el mercado local puede ofrecer acá. Sí, o sea, nosotros podemos apoyar la transacción de cualquier tamaño. O sea, no tenemos un mínimo y no tenemos un máximo del bien importado. Realmente estoy hablando, pueden ser $2,000 hasta $1,000 millones. O sea, pueden ser una transacción, una máquina, como les he puesto el ejemplo, o una planta o un proyecto entero. Podemos hacerlo de todo y también en cualquier sector económico. Sí hay un interés al final, pero como les había dicho, es un interés, o sea, un margen reducido al final, gracias a la cobertura con el gobierno alemán. Nosotros podemos apoyar en la financiación hasta 15 años o hasta 22 años si estamos hablando justo de proyectos del medio ambiente, o sea, de energías renovables, por ejemplo. Hay 22 años, plazo de pago, más tiempo de construcción. Eso sí es posible. Y si estamos hablando de intereses, depende un poco, depende de qué tan largo es el plazo, depende también del riesgo país, como lo llamamos. Yo veo a Perú un mercado súper dinámico en comparación con otros países, entonces vemos muchísimo movimiento y potencial acá. Por ejemplo, solo el año pasado hemos apoyado transacciones por 200 millones de euros, solo el año pasado, en varios sectores, para que tengan una idea, pero ya existe ese instrumento acá desde hace décadas. El gobierno alemán, o sea, por su política, o sea, y su interés, tiene sobre todo interés en apoyar transacciones que son favorables para el clima y transacciones sostenibles. Ahí, por ejemplo, normalmente esa garantía tiene una cobertura de 95% de todos los riesgos políticos y comerciales. Ahí, para proyectos favorables al clima, está incrementado a 98%, que otra vez, o sea, es muy favorable si estamos hablando de condiciones de financiación. Eso, por ejemplo, y podemos dar plazos de pago más largos, ya no solamente 15, sino 22 años. También podemos, o sea, apoyar en incrementar los costes locales que podemos incluir en el préstamo. Porque puede ser que van a, o sea, comprar una máquina alemana, ¿no? Al final, pero eso no solamente es lo único, sino que también si estamos hablando de una planta que se va a construir, tienen, o sea, gastos locales, ¿no? Tienen que construir una vía, por ejemplo, para llegar a la planta. O se necesita capacitaciones acá en Perú, ¿no? Para que la gente sepa cómo funciona la máquina, cómo manejar la máquina. Esos son, digamos, todos gastos locales que podemos incluir en ese préstamo. Entonces, eso también se puede financiar. Y ahí, justo para proyectos verdes, también está, o sea, se incrementa el porcentaje de los gastos locales que podemos incluir en el préstamo. Entonces, son, al final, aún mejores condiciones de financiación para esos proyectos. O sea, una semana es lo más rápido, ¿no? Porque todas las partes ya se conocen. Si todavía no nos conocemos, o sea, y tenemos primero ver quién es la empresa peruana y tenemos que evaluarla, yo diría hasta 4 o 6 semanas. Si estamos hablando de proyectos simples, ¿no? Una máquina de Alemania a Perú. Si estamos hablando de proyectos ya complejos, como parques eólicos, o sea, sistemas solares, lo que sea. Ahí obviamente eso toca un poco más de tiempo porque nosotros también tenemos que hacer nuestro proceso de due diligence, ¿no? Tenemos que ver los aspectos medioambientales, sociales, toca evaluar todo eso. Entonces ahí
nos demoramos un poco más porque queremos hacer la cosa bien al final, ¿no? Pero la información que necesitamos del cliente peruano es solo una presentación de su mismo, de su empresa y, o sea, los estados financieros, igual que un banco, y de ahí hacemos la evaluación y ya podemos decir si nos funciona o no. Bueno, yo primero veo mucho potencial acá en Perú en diversos sectores y también, o sea, no solamente si estamos hablando de pequeñas empresas, sino también las medianas, o si estamos hablando de grandes empresas que solamente quieren diversificar su fuente de financiación, ¿no? Lo que los peruanos realmente, o sea, son súper dinámicos, tienen mucho espíritu comercial, entonces quieren hacer, o sea, negocio y llevar adelante su negocio y el país. Y eso es lo que a mí me encanta de los peruanos, la verdad. Son súper emprendedores.